tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Estás escuchando el 1040 de AM, también puedes escucharnos a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx, en donde en unos minutitos más estaremos ya conectados a través del chat para recibir todos tus comentarios, tus preguntas. Y bueno, cualquier tipo de participación que quieras hacernos. También tenemos otras vías, están los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, la línea nacional sin costo 01 807 27 54 20 y la línea directa para quienes nos estén escuchando desde Austin, Texas, ya sea vía cable network o vía de internet. Puedes marcarnos al 512-215-4909 y otras líneas electrónicas, el Twitter @desde tu mirada y el correo electrónico desde tu mirada @radiomujer.com.mx. El día de hoy vamos a hablarte acerca de estas personas que dicen ser aquello que desearían ser. Podríamos tomarlo desde la parte de esta persona que actúa como esta estructura que en algún momento hace mucho tiempo llegamos a comentar de una persona como sí, pero no, esto no abarca del todo lo que quisiéramos tocar el día de hoy. Se trata de estas personas que pareciera como que se conforman con no específicamente fingir, sino hablarles a las otras personas acerca de logros o acerca de cualidades que querrían tener. Es algo bastante curioso. Y quizás algunos de ustedes que nos estén escuchando puedan encontrarse en algún momento como coincidir, ¿no? Puedan identificarse con algunas de las cosas que vamos a ir describiendo, y creo que lo importante es poder entender por qué y a dónde nos lleva esto, ¿no? Que creo que es lo más importante, no nada más hablarlo por hablarlo, sino poder reflexionar un poquito a dónde lleva esto a las personas, porque justamente es en ese sentido que yo digo, parece como si se resignaran con eso, ¿no? Parecía que fuese suficiente, aunque en realidad pues deja muy vacía a la persona, ¿no? Y probablemente muchos hayan conocido al menos a una de estas personas, ¿no? Que usualmente pretenden que les conozcas no por cómo son, no en el trato cotidiano en sí, sino haciéndote un listado de sus características, principalmente de las cualidades, ¿no? Y principalmente también de aquellos defectos, entre comillas, que en realidad secretamente se consideran como cualidades, ¿no? Puede haber personas que sean muy claras y muy francas respecto a su personalidad y lo digan, lo hablen abiertamente, ¿no? No es lo mismo. Creo que aquí nos encontramos más bien ante estas personas que hablan, por ejemplo, de ser muy profundos o que inmediatamente sacan el que cualquier cosa que puedan considerar como una cualidad, como estar muy apegados a cierto autor, que puede ser pues un autor muy mentado, qué sé yo, ¿no? Entonces, en este tipo de personalidad encontramos como un esfuerzo de la persona porque los otros alrededor le vean de cierta manera, y es una pose constante. Creo que es aquí una diferencia muy importante. Hay personas que son muy francas, hay personas que pueden hablar abiertamente de sus características, buenas o malas, según las consideren, pero de este otro lado vemos como esta pose, ¿no? Este constante estar preocupándose por hacer énfasis en alguna característica que aluda a sí mismos. Parece que toda conversación termina siempre redundando, o todo comentario de otra persona termina siempre hablando de una cualidad o de una característica de esta persona. Y creo, Gaby, que hay
hasta una cierta tendencia consciente de hacer este tipo de cosas, porque podemos escuchar, creo que hay una frase que se traduce del inglés al español, en que lo finjas hasta que lo seas, ¿no? Fíngelo hasta que lo tengas. Y esto lo podemos ver en muchísimas personas y a veces hasta en un estilo de filosofía a veces, ¿no? Es que tú no vas a tener dinero hasta que no actúes como que tienes dinero. Tú gasta, tú busca, tú no te recates con este tipo de cosas, ¿no? Y luego, esto ya en el extremo de la psicosis comunal, ¿no? Porque es así como, ok, pues, ¿qué gasto si no hay dinero? No, pero es que tú vive como un millonario, vívete como un millonario, entonces así vas a ser un millonario. Y esto desde este absurdo hasta esta película, ¿no? Es que tú decreta tu deseo al universo, porque si tú así lo quieres, así va a ser, ¿no? Y uno dice, pues no, no, pues no funciona de esa manera. Pero acá lo interesante de esto es que seguramente hay muchas personas que van a decir, no, bueno, pero es que a mí me ha funcionado mucho de esto, ¿no? Es que yo era una persona muy retraída, yo era una persona de tal manera, o a mí me pasaba, y desde que empiezo a desear y a hacer las cosas de tal forma, yo me vivo de una forma diferente. Fíjese hasta dónde podemos aventar este tipo de pensamientos delirantes. ¿Usted cree que una persona que se platique como un superhéroe de los deportes o de los negocios, no se crea hasta cierta parte su mentira, ¿no? Estas personas que siempre nos van hablando de todo el dinero que gastan y todo el dinero que les está llegando, y uno lo ve con los mismos tenis gastados, ¿no? Este tipo de cosas no se pueden ocultar, y uno dice, bueno, pues es que no es por eso que seamos conocidos, no es por eso que seamos amigos. ¿Por qué me siguen hablando de esto? ¿No? ¿Por qué siguen haciendo como si me interesara este tipo de situaciones? Pero usted piensa que este tipo de personas no se la crean. No crean que realmente están teniendo una afluencia de dinero increíble. Ese es un peligro bastante grave. ¿Por qué? Porque se va haciendo, digamos, como socialmente aceptado vivir esta fantasía. Vivir esta fantasía a un grado que se vuelven ideas delirantes para nosotros. Porque entonces yo ya soy de esta manera. ¿Por qué? Porque yo ya lo digo, ¿no? Yo ya lo digo. ¿Y qué ha cambiado? Pues mi manera de enfrentar la vida. ¿Pero en qué sentido, no? Y vemos y todo está igual. Todo está acomodado de la misma manera, pero nuestra actitud ya es distinta, ¿no? Y uno podría decir, bueno, pues ¿cuál sería la intención de hacer esto? ¿No? Nos estamos engañando. Y realmente nos podemos engañar a una manera muy profunda, de pensar que estamos nosotros haciendo una cosa y estamos haciendo otra, ¿no? Podríamos pensar en una persona muy retraída, pensemos, ¿no? Una persona muy retraída, entonces yo ya no quiero ser retraído porque me ha traído muchos problemas. Ahora yo voy a empezar a comportarme de esta manera y voy a fingirlo y voy a hacerlo de tal manera, de tal forma que las personas se empiecen a acercar a mí, ¿no? Fíjese ya de ahí cómo hicimos un twist. ¿De dónde sacamos que las personas no se acercan a mí porque soy retraído? ¿No? ¿Y por qué metiendo el cambio de velocidad de retraído a extrovertido, pienso que las personas van a empezar a encontrar un interés en mí? Esto es una fantasía propia y esto es algo que se va empujando. ¿Por qué? Porque entonces una persona que era retraída ahora se empieza a vestir de colores, empieza a hablar muy alto, empieza a ser muy extravagante, y adivine que pues sí, efectivamente va a estar toda la gente volteando hacia ellos. Pero no porque se haya convertido en otra cosa esta persona, sino porque se está viviendo en una realidad psicotizante en donde yo me pienso que soy distinto, pero todas las demás personas me siguen viendo como un bicho raro, alejándose de mí. Porque no es eso lo que ha cambiado. Lo único que ha cambiado es la manera en la que yo me estoy presentando a los demás. Y eso no nos transforma en una persona distinta. Vamos a seguir hablando de esto a lo largo del programa, así que quédese con nosotros. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy de las personas que dicen ser lo que quisieran ser. Pero antes de continuar, tenemos aquí un servicio social. Se está solicitando 6 donadores de sangre ARH negativo. Fíjate, José Luis, que no había escuchado yo este tipo de sangre. Ah, caray. ARH negativo para la señora. Es que está negativo. Es que RH es tipo de sangre, sí dije RH. A negativo. A negativo. Para la señora María Trinidad Díaz Hernández, que se encuentra internada en la cama 328 en el Hospital del Iste,
Valentín Gómez Farías en Zapopan, Jalisco, para una cirugía de corazón abierto. La operación se ha ido posponiendo por falta de donadores. Los médicos han señalado que es vital intervenirla cuanto antes. Gracias por su apoyo. Si tienen oportunidad de apoyar a esta persona para que ya pueda cuanto antes entrar a cirugía, por favor comunícate al siguiente teléfono. Es un celular 044-3310-408452. Repito, 044-3310-408452. Y también recordarte que ya están los últimos lugares para que vayas a estas conferencias del poder de sentirte bien. Recuerda que Radio Mujer y Promo Charters del Sol te están invitando del 28 al 31 de agosto a disfrutar del viaje El Poder de Sentirte Bien y vivir unas grandes conferencias el 29 de agosto. Una de ellas es Diferencias, Similitudes y Conflictos en las Relaciones de Pareja, que va a dar Alicia Soltero. Y la otra es Sanando Mente, Cuerpo y Espíritu, ¿qué te impide ser lo que deseas ser?, con Blanca Mercado. Puedes descansar y divertirte entre amigas, en pareja o con tu familia. Hay paquetes desde 2,902 pesos por persona, 4 días y 3 noches en hotel todo incluido y transporte de viaje redondo. Entonces, para los informes y para apartar tu lugar también puedes comunicarte a los siguientes números: 3647-0139 o 3123-2403. El hotel sede de las conferencias es el Iberoestar Playa Mita. Ya nos está comunicando Claudia que quedan algunos lugares todavía para las personas que son un poco decidiosas y hasta el final se apuntan. Bueno, pues todavía puedes entrar a esto, todavía puedes participar en estas conferencias. Y continuando con esto, con este tema, hay cosas en las personas que se conocen. Bueno, ahora tenemos la tos, José Luis. Hay cosas en las personas un coro de tos que vamos a conocer únicamente a través de el trato con las personas, ¿sí? Ciertas características como la compasividad, la paciencia que tengan, muchas otras cosas, las podemos conocer, pero a través de un trato, a través de la escucha, a través de una cierta cercanía con estas personas. Sin embargo, hay muchas que se anticipan a esto y tratan de presentarte un currículum de sí mismas que va hablando de todas sus capacidades y de todas sus características, ¿no? Pueden de entrada proclamarse como personas compasivas, como personas con un gran corazón, como personas que no soportan ver determinado tipo de malestar, pero nos damos cuenta que esto está totalmente fuera de contexto, ¿sí? Se entiende que dentro de un contexto determinado, digamos que lo permita, va surgiendo sobre la marcha este tipo de comentarios, ¿no? O incluso otras manifestaciones que dejan ver estas características de personalidad de cada uno. Sin embargo, esta insistencia en presentarse de tal o cual manera llama mucho la atención, porque hace pensar que quizás no a todas las personas, pero en general podríamos pensar que si esta persona necesita hacer esa presentación de sí misma o de sí mismo, es porque en el fondo considera que tú o que la persona que le esté escuchando no va a verlo de esa manera si no es que te lo dice. Es decir, yo no necesito llegar y decirte mis características físicas cuando me presento contigo, porque tú puedes verme, ¿no? Pero si yo necesito llegar y decir eso,
es como un intento, además muy forzado, por poner una fachada. ¿Y por qué necesitaríamos hacer este tipo de cosas? Bueno, hemos hablado en otros momentos a propósito del ideal que cada uno tenemos de nosotros mismos. Todos nosotros tenemos como este apartado en nuestro aparato psíquico que forma parte también de nuestra conciencia moral, de alguna manera, y que encierra nuestro ideal de nosotros mismos, lo que creemos que es lo mejor, ¿no? Aquellas características que vemos como acentuadas en las personas a las que admiramos, en ciertas figuras. Y de una u otra manera queremos apropiarnos eso. Sin embargo, bueno, aunque no es que todo nuestro ideal lo tengamos consciente, gran parte de nuestro propio ideal, aunque pueda parecer extraño, es ajeno a nuestra conciencia, permanece inconsciente, pero muy buena parte de él está bien consciente, lo que querríamos llegar a ser, la forma en la que nos gustaría vernos a nosotros mismos. Y esto usualmente sirve a las personas como una guía. ¿En qué sentido? Bueno, pues en el sentido de ya sea de esforzarse por algo, por lograr algo, ya sea de tomar ciertas decisiones, y esta guía es la que va moldeando su carácter. Entonces, cuando vemos estas otras situaciones, podríamos pensar que no está fungiendo como una guía realmente, como algo intrínseco a la persona, sino como un guión, como algo que únicamente quieren o sienten que tienen que declamar, pero no les nace realmente. Es, digamos, como si fuera una colección de características que se toman como ideales, no porque sean cosas que a nosotros nos pertenecen. Es bastante interesante cómo este tipo de modelos gira alrededor por ejemplo, de tantos textos y tanta platicadera y tanta realmente parafernalia alrededor de los valores, ¿no? Es que los valores tienen que ser esto, es que los valores tienen que ser aquello, es que el valor de la familia, el valor de la honestidad, el valor de lo demás, como si fuera algún tipo de materia que podemos adquirir. Ahora voy a aprender cálculo 1 o cálculo 2, ¿no? Así como ahora voy a aprender el valor de la familia. Cuando estas cosas no van funcionando de esta forma, ¿no? Cuando este tipo digamos, como de valores morales no se van adquiriendo de esa forma, no se van adquiriendo porque lo tomemos en una clase o porque nos quede muy claro cuál es el punto de ser honesto, sino que eso se va viviendo con el ejemplo. Todo esto que tiene que ver con nuestra conciencia moral no se va aprendiendo, no es que nosotros aprendamos a respetar la ley cuando conocemos la Constitución o el Código Penal, ¿sí ve? Esto es algo que se va interiorizando alrededor de conocer nuestros propios límites, y con los valores va funcionando de una manera muy similar. A nosotros no se nos dice, tú tienes que ser honesto porque eso es lo correcto, sino que nosotros aprendemos a ser honestos. ¿Por qué? Porque en el ambiente en el que yo crecí, era necesario ser honesto para ser respetado, para recibir el afecto de los demás. Si en el ambiente en el que yo crecí, la honestidad no era algo que fuera necesario para ser amado por los que estaban a mi alrededor. Es más, si hasta el ser deshonesto acaba siendo recompensado, pues adivine que, aunque yo tome los cursos que quiera, o tome las clases que quiera, o me pongan los libros que quiera en la escuela, yo no voy a aprender la honestidad. ¿Por qué? Porque no es algo que a mí me esté trayendo, que me esté retribuyendo un afecto, que me esté dando emociones, sino que simplemente es platicadera más. Imagínense como si estuviéramos viendo otra vez álgebra, ¿no? Y álgebra, cuando a nosotros no nos quedaba ningún interés en este tipo de cosas, o cuando aprendíamos de ciencias naturales y a nosotros no nos interesaba nada de estas cosas. Es como si fuera una materia más. Y ahí es en donde le digo que se vuelve un asunto de apariencia. ¿Por qué? Porque entonces cuando hablamos de valores, nos hace pensar o nos hace ver ante los demás que nosotros tuviéramos valores. ¿Sí ve? Ese es el problema con hablar de estas cosas, con hablar de integridad, de la familia, de lo demás, porque eso no se puede transmitir de esa forma, por más que queramos, sino que eso solamente va funcionando para adornar nuestra imagen. Cuando estamos regañando a los hijos, diciéndoles, es que tú deberías de poner la familia enfrente de todo.
no es algo que nosotros podamos exigir de esta manera, porque eso es una cosa recíproca, eso es algo que nace de la otra persona, dependiendo de cómo hayamos crecido. No porque nosotros lo pidamos, sino porque ahí solamente nos estamos adornando, buscando que las otras personas actúen como nosotros no actuamos, ¿no? Es una cosa bastante importante de pensar. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos con el tema. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy de estas personas que hablan de ser un tipo específico de persona. ¿Qué es lo que les gustaría hacer, ¿no? Que puede formar parte de su ideal. Tú hablabas, José Luis, de sus valores, ¿no? O no de sus valores, sino de los valores que consideran que son los adecuados, ¿no? Los mejores vistos socialmente. Y esto puede caer fácilmente. Yo comentaba al principio acerca de esta personalidad como sí, que no significa que todas las personas que lo hacen entren en esa categoría, pero cuando mencionas la cuestión de los valores, pienso cómo se puede llegar a formar una personalidad en la perversión, ¿no? En este sentido incluso como sí, ser como sí. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay muchas personas que van proclamando ciertos valores y que asumen de alguna manera que con el simple hecho de criticar a las demás personas, a las personas que consideran carecen de ellos, basta para tenerlos, ¿no? Si yo me ofendo por las personas que hacen tal o cual cosa, entonces eso significa que soy una persona buena, ¿no? No obstante, hacen exactamente lo mismo, ¿no? En su práctica diaria, bueno, pues pueden llegar a incurrir justamente en ese tipo de acciones que critican y luego lavarse las manos dándose estos baños de pureza, ¿no? Vemos a muchísimas personas que no se pueden dar golpes de pecho y castigar a las personas que tienen una vida sexual libre o que inician su vida sexual en determinado momento de sus vidas, que porque son muy jóvenes, que porque son muy grandes, por lo que sea, ¿no? A final de cuentas, motivos hay para aventar para arriba. Y bueno, pues ahí podríamos pensar ¿por qué hay por qué necesariamente se presta tanta atención a lo que hacen o dejan de hacer las otras personas, ¿no? Con esta cosa escrupulosa, con esta cosa tan quisquillosa. Y muchas veces nos damos cuenta que justamente en su haber y en su historia, pues han ocurrido un montón de cosas que quizás coinciden con ello, ¿no? Y que sin embargo al momento de transmitirlo no existe ninguna empatía, no es que aparezca una preocupación por la persona, esta persona puesta en peligro, esta persona, no, sino que aparece una crítica casi compulsiva que funciona como una forma de renegación, ¿no? Como un repetirse a sí mismos y además es muy importante también que lo escuche el resto del mundo porque son cosas que normalmente se hacen públicas, como repetirse yo jamás haría eso, ¿no? Entonces sí llama bastante la atención esto. ¿Por qué? Porque puede caer, puede llegar a un punto de convertir a la persona verdaderamente en un cascarón, ¿no? En un cascarón en el sentido de que ya ni siquiera la misma persona tenga la capacidad de conectarse con su propia historia o con sus propias experiencias, porque necesita negar tanto de su propia historia y de sus propias experiencias que termina sintiéndose totalmente ajena
o ajeno de ellas, ¿no? Al estarlas expulsando o proyectando sobre los otros a su alrededor, bueno, pues termina verdaderamente como en blanco, ¿no? Y esto abre paso también a cualquier cantidad de comportamientos y bueno, pues hasta de llegar al punto de violentar en muchos sentidos a otras personas con bandera blanca, ¿no? ¿Por qué? Porque de verdad esta es la lógica, puede sonar aberrante, pero esta es la lógica de muchas personas, ¿no? Hacer tal cosa está muy mal y es, bueno, casi del diablo, pero si lo hago yo está bien, porque puede ser cualquier motivo, porque soy tu padre, porque soy tu madre, porque yo soy una buena persona. Entonces, si yo lo hago está bien, pero si lo hacen las demás personas está mal. Pierde totalmente el sentido. En algún momento, José Luis, hablábamos acerca de esta plática extraña que se dio donde se tocó el tema sobre la violación de niños, ¿no? Un tema bastante delicado. Y por ahí había un ingenioso psicópata que lo explicaba de una manera bastante aberrante, ¿no? Sí, me acuerdo que, bueno, ahorita pensando en esto mismo que tú estás diciendo, Gaby, cómo todo se tiene que ir acomodando a lo que nosotros querríamos que pasara. Era una persona que dentro de sus creencias religiosas porque esto era parte de su creencia religiosa, de su doctrina, iba hablando que las personas que estaban en un rango dentro de la iglesia no podían violar a los niños, porque no podían hacer un acto tan malvado, sino que lo que estaban haciendo era educar a los niños en el erotismo. Fíjese nada más, esto lo escuchamos de viva voz de alguien, ¿no? Y es una cosa... Parte. Él era parte de ese... Ajá, era parte de un movimiento en donde se estaba, digamos, como ayudando a limpiar ciertas imágenes, ¿no? En donde, bueno, imagínese, nada más imagínese, es como si supiéramos de alguien que está tal vez dentro de un puesto político y supiéramos que entra en actos de corrupción, ¿no? Que está robándose un dineral y se nos dijera, no, es que él no puede robar porque es político. Él lo que está haciendo es dividir los fondos. Para su familia sí, también, ¿no? Pero no es robo, entonces no lo podemos acusar de robo. Uno podría decir, a ver, ¿qué? Robar es robar, violar es violar, abusar de los otros es abusar de los otros. ¿Por qué hay gente que puede llegar a pensar que si lo hacen ellos no es un robo, ¿no? No, es que no es un robo, es un acto de justicia, ¿no? Porque estoy repartiendo para los demás, para los menos favorecidos. Robar es robar, ¿no? Como lo queramos acomodar, porque ahí el acto es robar. Repartir ya es una cosa en donde estamos intentando limpiar nuestra conciencia, en donde ya tendría un objetivo muy distinto, pero robar es robar, como lo queramos ver. Y esto realmente nos llamó mucho la atención en el momento y lo traemos ahorita como ejemplo, porque ahí se va viendo cómo, en parte de lo que yo le estaba diciendo en un principio, de esta forma psicótica de ver el mundo, ¿no? En el que nosotros podemos transformar todo en nuestra cabeza para que lo que está afuera haga un sentido. Esto lo decía Freud como la diferencia entre la psicosis y la neurosis, ¿no? Como una persona desde un punto de vista psicótico hace que toda la realidad externa haga sentido a lo que está sintiendo internamente, ¿no? Como yo no quiero que eso sea malo, entonces para mí lo voy a terminar acomodando de una forma en la que yo me explique que lo que estoy haciendo no es malo, ¿sí ve? Pero esto es una forma realmente enfermiza de tratar la realidad, porque imagínese entonces que eso nos da pie para actuar como se nos dé la gana, ¿sí? No hay un punto de referencia para poder entender que hay otras personas que tienen derechos, ¿no? Porque entonces yo no le estoy pegando a mis hijos, yo los estoy educando en valores, ¿no? Yo no estoy robando, yo estoy repartiendo igualdad social, ¿no? Yo no estoy vandalizando, yo estoy lanzando un grito de ayuda por mi gente. Y uno dice, a ver, esto está de cabeza, totalmente de cabeza. Pero es algo con lo que de alguna forma vamos conectando de maneras distintas porque se va volviendo socialmente aceptable
¿Sí ve? Acá es una cosa bastante interesante, ahorita que estamos hablando justamente de esto, digo lo que soy que me gustaría ser. Nos vamos a dar cuenta de cómo esta idea de locura que nosotros vamos teniendo y que de repente se va como caricaturizando en los chistes, ¿no? Es que los locos se cuelgan de los árboles y piensan que son manzanas, ¿no? Ah, sí, ellos son los locos, ellos deberían de estar fuera. Esto coexiste fuera de los límites de las clínicas de salud mental, ¿sí ve? Esto es algo con lo que todos nosotros vamos viviendo y que hay cosas que acabamos viendo tan normales, que siguen siendo pensamientos delirantes, que realmente no hay un punto de referencia para decir esto es una locura o esto no es una locura. Podemos decirlo desde un punto de vista clínico, pero cuando estamos viendo un consenso social, nos vamos a dar cuenta de que hay muchas cosas que se aceptan y que realmente nos están destruyendo la cabeza. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos con este tema. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:49. Estamos hablando de estas personas que van hablando de ser lo que consideran que es bueno ser. Y bueno, en el corte pasado, en el bloque pasado íbamos comentando cómo esto puede llegar a engañar a la propia persona. No es que el hecho de decirlo en sí enferme a la persona, sino que una persona con esta característica patológica puede tender fácilmente a modificar su mundo en su cabeza únicamente, por supuesto, con tal de justificarse. Y decía yo que puede rayar incluso en la perversión o en la psicopatía, justamente por esta puerta abierta que mencionaste tú, ¿no, José Luis? Cómo queda la posibilidad de hacer cualquier cosa porque puedo llamarla de otra manera. Y ¿de qué manera es que se va modificando el mundo o el sentido en sí de las cosas alrededor? Es como que se las va torciendo, como que se las va forzando, forzando para que quepan en esta lógica de la persona, esta lógica interna, y es justamente esta torcedura la que termina, bueno, como una gran perversión, ¿no? Termina de esta forma. ¿Por qué traigo a colación este ejemplo? En verdad que creo que lo ilustra de una manera muy, muy clara, ¿no? Esta torcedura. Porque el argumento, y era un argumento verdaderamente, es aquí el siguiente. Quiero decir, hay cosas que no se pueden negar del mundo externo, la realidad del mundo externo. Por ejemplo, esta persona se veía en la necesidad de admitir que violar es algo malo, que violar a un niño, y bueno, pues violar a cualquier persona, pues están hablando de niños, es un acto malvado. Pero también se veía en la necesidad de asegurar que su agrupación era de unas personas buenas necesariamente, porque, bueno, pues porque son elegidos de Dios, entonces tienen que ser buenos, y quien lo niegue se las está viendo con Dios, ¿no? Está tratando de corregir a Dios. Ya desde ahí, pues es una situación complicada, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer coincidir que unas personas buenas hagan una cosa mala? Bueno, pues cuando lo hacen estas personas por ser elegidos de Dios y entonces ser personas buenas, entonces lo que están haciendo es bueno. Si estas personas lo hacen, es correcto. Si lo hace cualquier persona afuera, está violando, está haciendo algo malo. Pues si lo hace cualquier persona aquí dentro, está haciendo algo bueno por los niños, está educándolos, está previniéndolos de la gente mala y violadora que hay afuera. Y además, de paso, están siendo víctimas, están siendo corrompidos por ese diablo que hay dentro de los niños, que los incita a seducir a estas pobres personas.
Y bueno, pues están lidiando, imagínate nada más qué bondad de personas, están lidiando con ese pequeño demonio que hay dentro de los niños seductores y malcriados, ¿no? Esto en verdad que puede sonar ofensivo para muchos de los que lo escuchemos, pero es un criterio real. Una persona realmente cree eso y realmente en eso es que fundamenta su mundo y su forma de pensar. Y no es una persona, son muchas personas. Pero aquí en esta ocasión era esta persona, este hombre, el representante que estaba hablando de eso. Entonces nos damos cuenta cómo todo eso que hay ahí afuera, que nos podría servir como un referente, que podría funcionarnos de algo, y así como todo lo que podríamos tener dentro de nosotros mismos, que también nos podría funcionar como un referente o como una base. Vamos a pensar en los valores, vamos a pensar en el ideal del yo, se echa a perder totalmente, se destruye totalmente. ¿Por qué? Porque digamos que estos valores que podemos tener nosotros, estas convicciones que podemos tener nosotros, o bien las cosas que podemos observar del mundo externo, nos pueden funcionar como herramientas. Pensémoslas como herramientas con las cuales podemos ir construyendo nuestra identidad, podemos ir construyendo nuestra concepción del mundo, nuestro entendimiento de las cosas y de las personas. Pero cuando dejan de ser una herramienta y se convierten en un fin en sí mismas, se vuelven totalmente obsoletas. ¿Por qué? Porque entonces yo ya no voy a actuar en consecuencia de esto que veo. Dañar a otra persona, violar a otra persona es malo. No, da lo mismo lo que yo haga, sino que voy a hacer lo posible por poner esta herramienta como si fuese mi cara, como si fuese mi finalidad. Si lo único que quiero es parecer una buena persona, o parecer que no estoy haciéndole daño a nadie, da lo mismo si le hago daño a alguien. Lo importante es que parezca que yo no le hago daño a nadie. Entonces, en verdad, se vuelve algo que lejos de construir a una persona, va carcomiéndola desde dentro. Y creo, Gaby, que ahorita que estamos hablando justamente de esto, de cómo realmente nos va trastocando en nuestras concepciones de realidad, no quiere decir que realmente cambiemos el mundo a nuestro alrededor. Lo que estamos intentando cambiar es nuestra percepción del mundo a nuestro alrededor, y lo doloroso acá resulta que no empata con el mundo exterior, porque esta persona que pensaba que no se estaban violando a los niños, sino que se les estaba educando en el erotismo, igual va a parar a la cárcel, déjeme le digo. No es... Esperemos, Ajá, es muy no, probable que no. esperemos, ¿no? Pero si es encontrado en el acto, de igual forma va a ir a terminar a la cárcel, de igual forma va a encontrar un repudio con la sociedad, esperemos también, ¿no? Es este mismo... ahorita hay un cierto movimiento alrededor, Gaby, creo que de la imagen corporal de las mujeres en específico, ¿no? Hemos hablado acá brevemente sobre estas muñecas bárbaras, ¿no? Que van haciéndose a la forma de una muchacha promedio, tal vez en ciertos países, cómo se va intentando lidiar de repente con este tipo de problemas de alimentación en las adolescentes, hablando de la belleza, de cómo uno no tiene que ser delgado, pero al mismo tiempo se va entrando en un aspecto bastante delirante que realmente puede llegar a volverse un asunto preocupante en sí. Creo que ya se volvió un asunto preocupante, en donde se habla de todos los cuerpos son hermosos, ¿no? Todos los cuerpos son hermosos. Y uno podría decir, es una buena intención hablar de esto, ¿sí ve? Pero cuando hablamos de todos los cuerpos son hermosos, estamos obviando ciertos problemas de alimentación que realmente son peligrosos para los demás. Entonces podríamos hablar o podríamos ver ya ahorita a estas alturas personas con un sobrepeso mórbido
que hablan de que aún así son hermosos. Y uno podría decir, para empezar, la belleza es una cosa subjetiva. Queda como algo secundario. Ajá, es una cosa totalmente subjetiva. Podríamos hablar de que la belleza está en el ojo del observador, ¿no? Seguramente habrán muchas personas que las pueden ver bellas a estas personas. Pero cuando vamos haciendo digamos como este movimiento forzado de hacer pasar por normal una situación de enfermedad, ahí es en donde nos empezamos a lastimar. Porque entonces, fíjese cómo pareciera que el primer punto al momento de ser obeso es nuestra imagen y nuestra autoestima, ¿no? Es que yo no debería de sentirme feo por tener sobrepeso, ¿no? Yo no debería de sentirme excluido del mundo por tener sobrepeso, porque yo valgo como todas las personas. Ya nos brincamos un aspecto. Si tienes sobrepeso, estás poniendo en peligro tu salud, ¿sí ve? Si tienes sobrepeso, no es eso lo primero que te debería estar preocupando, tu aspecto personal, debería estar preocupando tu salud. Y cuando vamos haciendo una propaganda de que eso está bien, de que está bien ser de todas las formas, no estamos tocando una realidad en donde podríamos decir, no es necesario tener un estilo específico de cuerpo para ser hermoso. Muchachas, por ejemplo, ¿no? Todos podemos ser hermosos a los ojos de los demás. Estamos hablando de que no importa qué enfermedad tengas, no importa qué deficiencia alimenticia vayas adquiriendo, tú debes de seguir actuando como si esto fuera algo normal. Y nadie te puede ver distinto por esto. Entonces realmente se vuelve un pensamiento enloquecedor. Un pensamiento enloquecedor que nos va haciendo más daño de lo que nosotros pensamos que nos puede ayudar en cuestiones de discriminación. Yo creo que vamos a estar hablando de esto el día de mañana, porque por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta mañana.